Alcanzando como a la charla. Eh, no sé cómo las expectativas de esta charla, porque, bueno, hoy estaba como viendo varios videos de reseñas del libro de Peregrinos, como para tener como otra ampliación. Bueno, no sé si alguna de ustedes vieron como la grabación que hicimos de autoras de Malasia, porque ahí surgió como, hablamos un poquito de este libro por otras razones. Bueno, mejor que no la vieron. Bueno, spoiler alert, no me gustó absolutamente nada, no lo terminé. Y en la charla justamente surgió ese comentario y pues ya ven que Karen es muy fan de Sofía y también de este libro. Estaba Erika y también, y yo dije, bueno, escuchándolas a ellas, quizás soy yo. Hoy estaba viendo varias reseñas y encontré la de un chico que expresa exactamente lo que yo pensé y es qué exceso de páginas. Podían contar esta historia en 200 páginas o 300 páginas, a diferencia de como cuando leímos El murmullo de las abejas, que era como sí, o sea, cada página como cuenta, ¿no? O sea, es parte de la historia. Quizás si lo hubiera terminado, bueno, ¿no? Llegar al punto donde entender el por qué estás escribiendo un libro de casi 600 páginas sin necesidad alguna, para mí, sin necesidad alguna. Entonces, no sé, o sea, varias cosas, ¿no? Entonces quería empezar como esta charla un poquito por ahí, dándoles mi impresión general, por eso les decía como no sé qué expectativa tener de esta charla. No sé si es obviamente por el momento de mi estilo de vida en estos momentos que claro, ¿no? Un libro de más de, no sé, 350 páginas, pues ya es un libro largo que quizás con un poco de más acceso de tiempo en otros momentos, como cuando leímos El Murmullo, que igual también es largo, no generaba como esta versión de decir como, ay, qué pereza, ¿no? O sea, quiero que avance rápido. Lo intenté primero bueno, lo estaba leyendo en digital y era como que no me atrapaba. A diferencia de otras personas, a mí esas partes de que está escrito en alemán se me hacían completamente, bueno, no sé si es porque después lo terminé escuchando en audiolibro y pues en el audiolibro cambiaban la voz así pues a un alemán como a ese estereotipo que tenemos, ¿no? De fonéticamente cómo suena el alemán como súper autoritario y es como que ay, no, o sea, ese cambio como del español al alemán era como que no me está dejando entrar en la historia, ¿no? Y hay otras personas que les ha gustado eso porque es como que les da un poquito más de realidad. Luego, lo que les digo, lo intenté en audiolibro. El audiolibro creo que tienen como 15 horas más o menos. Yo llegué a las 5 horas, pensé, dije, vamos a llegar al menos a las 7, a la mitad del libro, pero después fue como que cuando tuve la charla con ellas dije, no, no, o sea, no voy a hacer eso, no voy a hacer esa tortura, ¿no? Entonces, ya la anterior semana cuando hablé con ellas dije como, ¿saben qué? O sea, ya, me voy a dar de baja porque yo dije, bueno, ¿no? Si escucho, no sé, una media horita, una horita del libro como diario, tal vez llego como un poquito más de las 7 horas, quizás las 10, ya no falta tanto. Pero la verdad es que este libro no me atrapó nada. Quiero, antes de iniciar entonces la charla, saber ustedes, saber si a ustedes les gustó, si no les gustó, primero si lo terminaron o no lo terminaron, igual no hay ningún problema, yo ni siquiera lo terminé, pero quiero saber como sus impresiones generales. Vamos primero contigo, Ana. Yo no he leído a Sofía Segovia, es mi primer libro con ella. Tengo Ok, pendiente El Murmullo desde ok, hace rato, entonces no tengo como un comparativo. Me gustó, pero el libro tiene mucho exceso de sufrimiento. Yo ya he llegado a un punto en que será que sigo leyendo, será que no sigo leyendo. Ya ok. la última parte, como las últimas 200 páginas, es una cosa tras otra, una cosa tras otra. O sea, Sofía no te Ok. deja respirar si no es todo de una vez. Y yo, claro, ¿por qué le damos a uno verlo sufrir tanto? Bueno, yo no llegué a ese sufrimiento, así que fue, digamos, una ventaja en ese Sí, lado. sí, toda esa parte de las muertes, o sea, narradas desde el Ajá, punto de vista de los niños, ujú, es mucho más cruel como uno se los imagina y había ciertos detalles que yo en varios libros de Segunda Guerra Mundial que había leído ajá, no había captado. ok, Entonces Sofía sí permitió como que me imaginara ciertas cosas. Y también lo intenté con el audiolibro, no terminé el audiolibro, pero sí ese cambio ajá, fonético que tú dices, sí se da,
porque yo que estudié lenguas un tiempo, sí, sí sé lo que tú hablas de que el alemán es muy autoritario. En el audiolibro yo lo estaba escuchando en Libby, que si cambiaba Ajá, la voz era una señora la que estaba narrando, y si era como mucho más pausado en ajá, la parte del alemán. Generalmente sí me gustó el libro, yo sí le puse ok, 5 estrellas porque sí ok. transmitió, o sea, lo que Como prometía ese lo dolor. cumplió, sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos con Alex. A ver, cuéntanos, gracias Anita, danos tu apreciación general frente al libro. Bueno, Caro, a mí me gustó. Ok, Me parece que sí tiene como mucha relación con el murmullo de las abejas, como ya yo lo había ajá, leído, porque mira que a ella siempre le gusta como contar las historias como a través de la visión de los de los niños. niños, ajá, Exacto. Entonces acá utilizaba a Arno y a Ilse, pero en el murmullo utilizaba a Francisco. Entonces ajá, eso me pareció. Algo curioso también fue que tú sabes que Simonopio pues tenía labio leporino y a ajá, Freddy, el hijo de pues, el hermanito de Ilse también ujú. sufre de labio leporino, no sé, o sea, eso es como que me parecía Como esas curioso que, casualidades, ajá, exacto, que se parecían, o sea, que ambos aparecen en el libro, en ambos libros. Sí me pareció un poquito largo, la ujú, verdad, bastante retador, o sea, bastante largo, pero no me causó fastidio, porque me parece ok, que esa, o sea, yo creo que la clave de ella es engancharlo a uno con la visión de los niños. Como ujú, los niños ven el mundo diferente, de una forma diferente, entonces eso lo hacía como ameno, a pesar de ser de la Segunda Guerra Mundial y que estaba ujú, ella como poniendo en contexto todo y el panorama, porque si tú veías, ibas como viendo cómo se iba desarrollando la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania pierde, cuando se mete allá en Rusia, porque obviamente no ujú, resisten el invierno ruso y nunca llegan, nunca siquiera ni alcanzar a llegar a Moscú ni nada de eso, ¿cierto? Entonces ella va como contando todo, pero la parte de los niños uno lo ve como todo ingenuo y uno quiere como que seguir viendo qué pasa con ujú. el hilo de la historia. Entonces eso sí, sí me gustó y me parece que se parece mucho al murmullo de las abejas. Eso sí, extenso, bastante extenso. Eso fue lo único como que es muy extenso. Sí, cuenta muchas historias, o sea, es muy extenso. Exacto. Eso Justamente fue yo lo les que- quería preguntar porque, bueno, aunque eso que dices me parece muy chévere como de, pues, ver un episodio difícil, que digamos en El Murmullo también pasa lo mismo, que es la Revolución Mexicana, ¿no? Un episodio como político, social difícil, pero a través de los niños y que son los principales damnificados siempre, ¿no? Los niños van a ser los niños, las mujeres y los ancianos, bueno, también los hombres, pero digamos, si vamos como en ese orden de población, pues siempre van a ser los más damnificados. Yo les quería preguntar, bueno, Anita ya nos adelantó un poquito, ¿qué han leído ustedes de Segunda Guerra Mundial? Yo, por ejemplo, y ese también es otro, ¿no? Em, yo no he leído nada de Segunda Guerra Mundial. La verdad, no es porque no me interese, sino porque se han cruzado como que otras cosas antes de leer ficción histórica de Segunda Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, yo conozco a muchas lectoras que ese es como su tema predilecto y leen solo de Segunda Guerra Mundial y pues de ese tema como que hay un montón, ¿no? De libros desde la postura, digamos, bueno, vamos a decir, de los buenos, de los malos, ¿no? De afuera, los que han estado adentro. Entonces, no sé, me parece como interesante porque creo que cuando uno, claro, ya se ha adentrado a un tipo de estilo de libros, pues se puede tener una visión a diferencia de cuando uno no. Y también, o sea, no el que tener una visión sea bueno o sea malo, sino como que pues te da como un abrebocas. No sé, ustedes, este fue su primer acercamiento, bueno, ya sabemos que Nanita no, eh, o ya han leído de Segunda Guerra Mundial y es un tema predilecto que les interesa y que les gusta leer. Bueno, yo en mi caso, sí, ya yo he leído otros libros Ok, de Segunda Guerra Mundial. No es mi tema predilecto, ok, por pero sí los he leído. Este me pareció curioso porque Sofía lo delimitó como a un área precisa. Entonces, ajá, digamos que yo nunca había leído como esta parte de Prusia, ujú, que era invadida, que le habían dado, que pues que prácticamente desapareció porque eso es lo que dan a entender que el territorio ha desaparecido y se vuelve polaco. Entonces,
y bueno, que los rusos lo pelean con los alemanes, así como está pasando hoy con Ucrania. Ujú. Entonces, esa parte no la conocía y eso sí me pareció curioso porque es el primer libro que veo que se centra en eso, porque la mayoría de libros que uno lee, pues ocurren en la Alemania occidental, en la Alemania oriental, qué pasaba con lo del muro, obviamente entran los franceses, los ingleses, o Estados Unidos y Japón con Pearl Harbor, pero digamos que geográficamente hablando no conocía esta parte de la historia que ella está contando, me pareció interesante. Ok, o sea, como que te dio un plus, como algo diferente o algo nuevo, como que no habías abordado como en esa parte de esta Sí, fecha en exacto, esta específico. parte, o sea, así como ella lo estaba contando, no la conocía. Entonces, y Ok, fue interesante. eso está chévere. Bueno, saludemos a la otra Alexa, ¿no? Hola, Alex. Estamos, bueno, apenas iniciamos hace como que unos 10 minuticos. Dimos Hola. como nuestra opinión general del libro. Bueno, ahorita te desatrasamos un poco. Y les estaba preguntando como si este fue su abrebocas a libros de Segunda Guerra Mundial o si ya han leído como de Segunda Guerra Mundial. Entonces Ah, estamos bueno. hablando como un poquito de ese tema. Yo, Eh, por ejemplo, ajá, el libro no lo terminé. Es la ok, segunda vez que lo intento, yo tampoco. pero bueno, pero no me importa. Estuve también en la otra charla. Me gustan mucho los spoilers. No, o sea, no Ok. sabían si lo terminaron de hablar de esas cosas porque me encanta. Eh, sí he leído libros de Segunda Guerra Mundial. Ok, Entonces es como escuchar historias de diferente punto de vista, ajá, a veces narrado por alemanes, otras veces narrado desde el punto de los judíos, otras veces narrado, por ejemplo, como esta familia que eran alemanes, pero pues vivían en el campo y ujú, empezó a tocar. Pues hasta lo que leí, les empezó a tocar y empezaron a ver como todas las ujú, migraciones. Me parece, por lo que he escuchado, que es un libro muy lindo, muy ujú. triste, pero igual lo voy a terminar, como sea, lo Ok, termino. me parece, me parece. Eh, ya, y esa es mi apreciación. Y qué pena que llegué tarde, pero casi que no encuentro el enlace No, y estoy un poquito gripado, entonces, ahí me tranquila, perdonan, no el te que hablo preocupes, medio banano. no te preocupes. Vale, sigamos con Anita, a ver. Bueno, yo sí he leído varios libros. Como dice Alexa, tampoco es como mi tema predilecto. Yo suelo leer más thrillers que Segunda Guerra Mundial, Ajá, como más novela negra. Sí he leído parte de lo que ocurre como en Alemania, lo que pasa en La Ladrona de Libros, en Los Hornos de ajá, Hitler, en El Tatuador de Auschwitz, La Bailarina, El Hombre en Busca de Sentido, y he leído otros varios, pero no me acuerdo de más. ok, Pero yo no había tenido como un contexto de qué había pasado después de la guerra, o sea, yo sí sabía que había algo, tenía que ver la Unión Soviética, pero no tenía como algo concreto y este libro es como que sí me ayudó a visualizar yo, ok, todos sufrieron, todos pasaron como por este contexto difícil, no solamente fueron los judíos, entonces sí ayudó como a visualizar esta parte y también cómo lo vivieron los niños, que fue muy terrible, o sea, a nivel de familias las personas sobrevivieron, pero no, o sea, quedaron todas muy afectadas mentalmente. miren que mientras esta tarde veía como algunas reseñas y esto del libro, bueno, se dice que Sofía conoció, ¿no? A los niños, o sea, a Ilse y a Arnolf, es que se llamaba el otro, que obviamente no es como la historia, o sea, no es como algo autobiográfico o biográfico, sino que ella como cogió un poquito como retazos, ¿no? De las historias y recreó un poco esta parte. Y bueno, estaban hablando ustedes esto, que me parece muy interesante, y es ver la guerra a través de la mirada de los niños. Y justamente mi pregunta va encaminado un poco como por ahí, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, Alexa lo mencionó un poco, que ve en el libro como esta parte de ver la ingenuidad, ¿no? Ver como esos actos desastrosos que quizás para los niños es como que no hay comprensión, ¿no? No hay comprensión de por qué está pasando esto, o si las cosas podrían ser diferentes, porque pues quizás para los niños esa es su realidad y esa es su actualidad,
y no tienen esta visión de los adultos, ¿no? Que pasaba mucho con la mamá de Ilse, por ejemplo, ¿no? Que tenía esta visión un poco más de ir en contra del sistema, ¿no? Y que pues, por ejemplo, Ilse no entendía como que por qué su mamá tenía esa visión y por qué, por ejemplo, en su hermana y en el colegio les enseñaban otras cosas y las profesoras eran como que hay que adorar a Hitler, ¿no? Y en la mamá en la casa era como no canten estas canciones, no hagan esto, no hagan lo otro, pues porque iba totalmente en contra del sistema. Pero claro, entonces en los niños genera como un poco este choque, ¿no? O en Arnov, esto de que el papá se tiene que ir a la guerra, ¿no? Y por qué mi papá no viene, y por qué mi papá tiene que irse allá, si antes estábamos todos aquí en el campo y estábamos como muy bien, o sea, no comprender esto. Y les quería preguntar, independientemente que hayamos leído libros de Segunda Guerra Mundial o no, yo creo que todas aquí hemos leído libros narrados por niños, independientemente que sea del contexto de guerra. Y por eso mi pregunta va en, ¿qué han encontrado ustedes diferente cuando el narrador es un niño? O sea, ¿qué mirada ustedes pueden obtener del libro cuando el narrador es un niño, perdón? Y Alexa dijo algo muy importante, y es que es como si fuera un sello de Sofía, ¿no? Ya ven que cuando leímos El murmullo de las abejas también tenía como este sello y que hacía la historia diferente. ¿Qué encuentran ustedes eso, ¿no? Característico diferente cuando el narrador es un niño? Yo les cuento, mientras como vamos ahí desglosando la pregunta, hay dos libros narrados por niños que a mí me llamaron muchísimo la atención. Uno, no lo terminé tampoco, pero ese sí me gustó, solo que no lo terminé porque también, ¿no? O sea, es esto de poner el lenguaje como de guerra en los niños y como verlo normalizado en ellos es muy, como muy tétrico. Y es un libro que se llama Klaus y Lucas, de Agatha Christoph, y yo no lo terminé justamente por eso, ¿no? Porque no te cuentan los niños, eso es lo interesante, que los niños no te cuentan como si fuera algo fuera de lo común. Eso lo entiendes tú como lector, sino para ellos es su cotidianidad, o sea, para ellos su cotidianidad es la violencia, ¿no? La guerra, la pobreza, la sexualidad. Entonces se me hizo como, fue uno de los libros como más crudos, que yo no me acuerdo hasta qué porcentaje llegué, debí llegar como hasta el 30, 40% y dije como, este no es el momento, y la verdad después como nunca lo retomé, pero no como porque no me haya gustado. Y otro que es un libro que a poca gente le gusta, pero a mí me fascina, me encanta, que es Los Abismos de Pilar Quintana, y que también es narrado por una niña, ¿no? Y que es una niña que pues no se siente como niña, ¿no? Es más bien como recordando su infancia, o sea, una mujer adulta quizás recordando su niñez, pero pues tiene temas súper complicados como pues la infidelidad, ver que tu mamá sea infiel, ¿no? Habla un poco como de los trastornos alimenticios, de la relación con la comida, de la familia, ¿no? De estas partes como muy disfuncionales en una familia de tres, de papá, mamá e hija. Entonces, esos dos libros a mí me llamaron muchísimo la atención como la visión de una niña, o niños en el caso de Klaus y Lucas, te impacta, ¿no? Y claro, cuando uno habla con niños, o sea, los niños tienen una visión del mundo como completamente diferente. Se me vienen esos dos libros a la mente, pero no sé, ¿ustedes qué opinan de esto? De que Sofía escoja a los niños como narradores principales de sus novelas y cómo eso a nosotras como lectoras nos puede dar como una diferente visión. ¿Qué opinión tienen al respecto? Vamos contigo, Anita. Y se me hace que los niños son como más curiosos, preguntan más y se puede dar como apertura a más temas gracias a que ellos son los narradores. En Los Abismos que tú decías de Pilar Quintana, a mí me gustó muchísimo porque se lo escuché en el audiolibro. No le puse 5 estrellas porque el final fue muy abierto y no fue muy concluyente. Y me gustó mucho como cuando hacen ese recorrido como por su vida, todas las cosas que recuerdan detalladamente. Aquí en Peregrinos todos, desde los inicios de la guerra hasta ya el final,
o sea, todo lo que ellos tan inocentemente ven, que los adultos ven de manera más cruda, y queda tristeza porque ellos tuvieron que vivir eso y no lo pudieron cambiar, pero sí dan como una visión como más curiosa y sí se ahondan como, por ejemplo, lo que decía Hitler de vamos a adoctrinar a la gente y todas las oraciones y cómo ellos las cambiaban y que ellos creían que eso estaba bien, o por ejemplo con la parte de la guerra cuando los reclutaban, que según ellos iban a luchar por su país y para ellos estaba bien, pero para sus familias no. Entonces sí, como esa parte de la inocencia de los niños que se va perdiendo como al pasar de los años, pero sí ayuda a ahondar mucho en temas que uno como adulto ya pierde, como esa curiosidad, como esas preguntas. Sí, mira que a mí me parece como que, bueno, es muy interesante y que deberíamos como seguir haciendo este ejercicio. Eh, sería como que, bueno, primero voy a completar esta idea, ¿no? Que es ver el mundo con esa curiosidad, porque uno, por supuesto, ¿no? En la vida adulta y más la vida laboral, como que pierdes esta parte de estar siempre curioso y siempre atento a las cosas que suceden, ¿no? En cambio, para los niños, pues claro, todo es nuevo y sobre todo cuando están en una edad característica, ¿no? De por qué pasa esto y para qué sirven, o sea, y cosas que nos parecerían tontas, ¿no? Como, no sé, ¿y por qué llueve? ¿Y para qué llueve? ¿No? Y a veces los adultos castigan mucho estas conductas, ¿no? O sea, los adultos es como que, ay, porque sí, ¿no? Porque claro, pues es desesperante tener un niño de 5 años que te pregunte, no sé, ¿por qué el color blanco es blanco? ¿No? O ¿cómo hacen el color blanco? ¿No? Y también no tener respuestas, ¿no? Y también siento que a veces para los, sobre todo quienes son mamás o papás, es muy difícil que los niños, o más bien para los adultos es muy difícil aceptar que eres tonto frente a un niño, que no sabes cosas, ¿no? Y que el niño, o sea, es como, ¿cómo no vas a saber eso? ¿No? O sea, si tú eres el adulto, tú tienes que saberlo todo. Entonces, sí, esta curiosidad es muy buena como que la sigamos explorando, lo cual es difícil. Y ahí va como con la segunda idea, que a mí también una cosa muy interesante que me parece de las escritoras o escritores que hacen este recurso de utilizar un narrador como niño o como niña, es el proceso creativo que tienen ellos, ¿no? Como de despersonalización, casi como que les salga otra parte de su cuerpo y poder hacer que la historia sea creíble. Que eso sí le voy a rescatar a Sofía de que yo hoy la más hater de Sofía Segovia. em, que sí eran historias creíbles, es decir, tú sí creías que la estaba contando una niña o la estaba contando un niño, porque a veces yo siento que hay libros en los que esto puede ser, y más cuando se habla del contexto de guerra, pues muy difícil que el lector crea, porque el lector sabe que pues no es un niño, ¿no? No es un libro autobiográfico. Sin embargo, ella sí ha tenido en los dos libros que hemos leído de ella esta capacidad para poder utilizar un lenguaje que utiliza un niño, ¿no? Para poder como en realidad crear personajes, ¿no? No solamente crear diálogos con nombre de Pepito Pérez, sino en realidad crear personajes y eso es difícil y eso también es un ejercicio que uno puede hacer independientemente que escribamos o no, el poder adaptar como esta parte un poco infantil, ¿no? Y reconocer pues esta parte un poco como de infancia que todos todavía tenemos. Entonces esa parte de lo que dijo Ana me parece como muy chévere y que sí le rescato como hasta lo que leí del libro me pareció interesante. Ahora sí, vamos con Alexa Vergara y luego Alexa Salazar. Bueno, sí, estoy de acuerdo con Ana. Yo creo que cuando ellos hablan como desde los niños son como más descriptivos. Ujú, Entonces, el escritor se esmera como en mostrarte todo y es una visión más amplia que de pronto del adulto, porque uno de adulto no mira detalles, ya se olvida ajá, como de muchas cosas. Entonces, con Ilse y con Arno me parecía eso fue lo que me enganchó, que eran ujú, ellos contando y yo quería saber cómo le había ido a Ilse en el colegio. O sea, eran cosas que uno ajá, dice es tonto, pero no porque en realidad ella te mostraba como todo el panorama de todo lo que estaba sucediendo. Y lo que decía Ana, esa parte del libro me impactó mucho porque yo que he leído otros libros sobre Segunda Guerra Mundial no lo había visto bueno, yo no lo había visto tan ajá, así.
de que prácticamente eso era como una religión. No lo había visto como Ujú. desde el enfoque de los niños que le enseñaban, incluso Sí, el Padre Nuestro era, ajá, ay, figura, no sé qué, Egipto, pues eso no lo había visto y, o sea, como un y culto casi, ¿no? exacto, porque yo lo Ajá, vi, o sea, los volvían, era un fanatismo, los volvían fanáticos y sí, todos, o sea, con su cerebro lavado de que era así. Y mira que cuando ellos llegan donde, bueno, tú no, me imagino que no llegaste hasta allá, Caro, pero cuando cuéntame, llegan cuéntame, a no sí, importa. cuando ellos ya se sienten que los rusos están, pues, Ajá, sometiendo a Alemania, pues, y ellos huyen de la granja y ajá, llegan donde un primo, digamos que una parte de Alemania, porque obviamente Prusia pues se desapareció, porque cuando ujú, ya después ellos vienen y hacen el corredor polaco, que ellos vienen a Alemania y conquista esa parte de Polonia también, eso tampoco los sabía, me impresionó también que también a los polacos también los vuelven como prisioneros de guerra y también ujú. pues terminan esa parte. En ese lado que está como más cerca de Berlín, de la capital, pues allá no pasaba nada, no había guerra. Digamos que así como nosotros que en el campo están en guerra, Claro, pero no con la ciudad no lo ujú, sienten. Entonces ellos, muy al contrario, ese fanatismo era todavía más fuerte, fuerte, más claro, encarnizado, ellos eran juzgados porque además tenían al chico polaco, a Hannes que estaba con ujú, ellos, y ellos siempre fueron como personas decentes, o sea, se dan cuenta que esto era una locura, como ese fanatismo, y uno se da cuenta de todo eso y eso me impresionó mucho, y porque nunca lo había visto, y entonces desde los niños uno veía cómo iban construyendo esto, ¿cierto? Hasta llegar al adulto. Y realmente ellos desde pequeñitos, desde el colegio, cómo van construyendo a todas estas personas que lo van siguiendo a él. Y cómo es esta maquinaria que le funciona, y que por eso le funcionaba. No fue que un día él dijo, no, yo voy para la guerra, y hace poco gente dijo, sí, los judíos no, y los vamos a matar, los vamos a perseguir, sino que él fue como construyendo eso y se les fue interiorizando desde que eran niños. Eso no lo había visto. Entonces sí fue muy interesante. Mira que de lo que tú dices, quiero rescatar y complementar varias cositas. La primera es esto, justamente de ver los movimientos políticos como cultos, porque es que sí sucede y sigue sucediendo, ¿no? Hasta ahorita. Y que a veces uno cree que una persona llega al poder y, digamos, por ejemplo, pues que lo de Hitler también fue eso, fue una dictadura, ¿no? Y estoy hablando, bueno, aquí como dictaduras tanto de izquierda como de derecha, suceden porque muchas veces hay alianzas con, digamos, las religiones, ¿no? Ay, esperen, que se me va a descargar esto. Entonces hay alianzas con los movimientos sociales y muchas veces, por ejemplo, con una amiga estábamos hablando del feminismo, ¿no? Y estábamos hablando de, bueno, yo, por ejemplo, tengo una postura bastante más radical hacia el feminismo, ¿no? Eh, y estábamos hablando de eso, de la radicalización de ciertas ideologías. Y entonces ella decía esto, es que el problema uno puede ser radical, el problema es cuando se convierte casi en un culto, ¿no? De que si la otra persona, digamos, bueno, hablando del feminismo, si esta mujer no piensa así, entonces está mal, o si no hace esto está mal, ¿no? E independientemente de la ideología que sea, el problema porque siempre lo difícil es ver los grises, en este caso también, ¿no? O sea, lo difícil era verlo en el punto de, o sea, era una enseñanza casi, ¿no? De tienen que verlo como un dios. O sea, no es que él se crea un dios, es que él es un dios y tienen que verlo de esa forma. Y ahorita me hiciste acordar justamente, bueno, a mí me interesa mucho el tema de los cultos, me parece fascinante. Me parece que todo es un culto. O sea, para mí, todo, hay muchas actividades que nosotros hacemos. Ejemplo, los lectores. O sea, el todo, eso es un culto, ¿no? Así de sencillo. Entonces, siempre ver dónde llega el punto del fanatismo y dónde llega el punto como del culto, el lenguaje que utilizan, ¿no? Los líderes de culto, independientemente qué tipo de líder, político, social, religioso, de entretenimiento, utilizan siempre el mismo lenguaje, ¿no? Y ahorita, hace poco yo estaba viendo
no me acuerdo cómo, si era un podcast o qué era, pero como que me salió como mucho contenido de este, que me haces pensar como mucho en ello, de cómo, por ejemplo, ahora tenemos una arma de doble filo no a nuestro favor, que segmenta mucho más a las poblaciones, que es las redes sociales, ¿no? Y que es el uso del algoritmo en las redes sociales. No sé si les ha pasado esto pasa mucho en las elecciones, ¿no? Entonces, en los movimientos históricos políticos importantes de un país, que supongamos que los resultados no se dan como uno espera. Y uno dice, pero es que todo el mundo pensaba como yo. O sea, ¿por qué los resultados no se dieron como uno espera? Pues es que tu algoritmo te hizo creer que todo el mundo pensaba como tú. Pero, por ejemplo, eso lo escuché mucho, era un podcast de unas chicas de México y ahorita que ganó pues Claudia, la presidenta en México, decían como que, o sea, que todo el mundo como quedó en shock, quedó como que, pero ¿cómo iba a ganar ella, no? Claro, el mundo, digamos, en la oposición. ¿Y qué es lo que pasa? Espérenme, conecto esto, listo. ¿Y qué es lo que pasa con el algoritmo? O lo que yo he intentado ir haciendo y que es un trabajo como muy difícil, es, por ejemplo, cuando me aparece un video o intuitivamente buscar sobre todo contenido que vaya totalmente en contra de lo que yo pienso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy a favor del aborto, yo busco contenido de personas que me hablen, por ejemplo, en contra del aborto, ¿no? Primero, cuesta mucho verlo, o sea, cuesta mucho quedarte o cuesta mucho interactuar con ese contenido porque es algo que tú no piensas y es algo que posiblemente si te sucede en la calle, no tendrías esa paciencia para quedarte ahí discutiendo con esa persona, ¿no? O siquiera escucharla. Segundo, porque es interactuar con el contenido, es ver esos comentarios, ¿no? Ver lo que la gente dice y el quedarte ahí, el no deslizar, ¿qué es lo que hace? Pues confundir al algoritmo. Porque cuando uno lo desliza y uno lo pasa, ¿qué le estás diciendo al algoritmo? Esto no me interesa, no me muestres de esto, muéstrame más, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De proelección. ¿No? Entonces, no sé, cuentas feministas, cuentas de mi cuerpo, mi decisión, pero si yo confundo el algoritmo de alguna forma, quiero tener esas dos posturas y ahorita tener como esa postura neutra es bastante complicado, ¿no? Entonces, estas chicas en este podcast me acuerdo que hablaban de, por ejemplo, el mejor algoritmo que existe, o sea, mejor algoritmo para la máquina, no para nosotros, es el de TikTok, porque TikTok inclusive te muestra por horas, qué es lo que tú miras por horas. Entonces, una de estas chicas decía que, por ejemplo, a ella en las noches le muestra videos chistosos, porque es cuando más tiempo pues tiene para dedicarle a ver TikTok. Y ella puede entrar a las 9 de la mañana y no le muestra ese tipo de videos. O sea, una forma en la que la máquina nos tiene leídos de una manera bastante interesante, ¿no? Y a mí este tema me llama muchísimo la atención, sobre todo pues porque estamos en un momento que se acercan elecciones y a mí cuando las elecciones se acercan es mi momento favorito de la vida. ¿Por qué? Porque la gente saca sus garras, ¿no? O sea, la gente saca lo peor de sí y hay familias, hay relaciones, hay amistades que se rompen solamente porque no piensas como yo, solamente porque no vas a votar por quien yo voy a votar, ¿no? Y entonces, o es evitemos esas conversaciones o es conversemos demasiado hasta que estemos en contra. Y yo siento que aquí, comparándolo un poquito pues con este movimiento histórico que sucedió, pues es que claro, no había la opción, ¿no? De tener este encuentro con quienes no piensan como yo, ¿no? Había mucho endiosamiento, en este caso de Hitler, y eso me pareció como que bien, o sea, si lo comparamos, no estamos tan lejos de eso. O sea, no es tan, por ejemplo, lo que sucede en Estados Unidos con Trump, no es para nada lejano que eso llegara a suceder en algún momento con él, ¿no? Pues todo lo que está pasando, ¿no? Con la situación migratoria de muchísimas personas, eh, no está en realidad tan alejado y no es algo que dijéramos como no, ya nunca más va a pasar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Estados Unidos, yo tenía una amiga de Alemania y en la ciudad en donde yo estaba había un museo en honor al Holocausto, ¿no? Pues, a ver, no en honor, sino como en conmemoración. Y pues es un museo pues horrible en el sentido de que
por ejemplo, tú entras y sientes, ¿no? Como esa energía de que nadie toma fotos, todo el mundo está como súper en silencio. Una de mis mejores amigas le encanta como el tema de la Segunda Guerra Mundial en el sentido como de aprender y ella iba un montón de veces y pues cada vez como íbamos como a diferentes como salas, o sea, tú notas una energía diferente y por ejemplo, cuando nosotros le preguntábamos a esta chica acerca pues de esta experiencia, pues para ella era un tema, ustedes supónganse como para nosotros colombianos que nos mencionen a Pablo Escobar, o sea, así. O sea, es un tema de bastante dolor y o sea, de dolor de saber que mi país ocasionó este dolor en otras personas. Entonces sigue siendo un tema bastante difícil y también creo que del lado de ellos es como nos siguen estigmatizando, ¿no? Y pues hay razones para que nos sigan estigmatizando, ¿no? Porque de alguna forma no ha habido como un perdón público ahorita con lo que está pasando entre Israel y Palestina, pues mucho peor, ¿no? Hacia, digamos, como toda esta parte de las religiones digamos, el estigma también hacia los judíos. Entonces, yo siento que es interesante como el libro nos muestra lo que tú dices, ¿no? De siempre haberlo visto como un movimiento político, como un líder político que fue creciendo, o sea, Hitler era un líder político que fue creciendo y en realidad no, fue en realidad a través de la conexión social con las personas, del conectar con las personas, que en Colombia aquí también ha pasado con muchos líderes políticos, de conectar con las personas y las personas son quienes suben a esa persona al poder y no importa que esa persona haya dejado el poder hace 15 años, igual la van a seguir endiosando, ¿no? Lo mismo pasaba acá, ¿no? Entonces era como más esta conexión con las personas y las mismas personas llegar a endiosar a esa persona. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y la segunda cosa que no quería dejar escapar de lo que dijiste es esto de que, ay, me llamaba mucho la atención de qué va a pasar con Ilse, ¿no? O qué va a contar cuando llegue del colegio, porque a veces nosotros creemos que la vida de los niños es como, ay, no pasa nada importante, ¿no? Y como que le restamos muchísima importancia a lo que un niño tenga que contar. Y muchas veces con estos libros, a mí lo que me llama la atención es que los niños viven una vida incluso a veces más interesante que la vida de un adulto. Exacto. Y conectar con esta parte a través del libro de decir como me interesa, o sea, me interesas como personaje, independientemente de la edad que tengas, me interesas como personaje que tienes por contar, cuál va a ser tu historia, cuál va a ser tu vida. Entonces, eso me pareció como muy, muy chévere. Lo quisiera tocar como ahorita en otra pregunta que les tengo como un poquito más adelante, pero me gustó mucho como esas interpretaciones que llegamos. Ahora sí, dejaré de hablar, vamos con Alexa Salazar. Sí, me gusta mucho que está narrado por Ilse. La otra vez que intenté leer el libro, estuve en la reunión del club de lectura que fue con Sofía. Cuéntanos, danos chismes de lo que ella dijo. Ella decía que entrevistó pues a los que fueron los niños, que ya están muy grandes, sí, ya señores, son mayores, pero como esos recuerdos, y habían pues ciertos vacíos, entonces ella los llenaba como con cosas que se imaginaba. Entonces me parece, y también en ese momento estoy leyendo Los Abismos, que también es narrado por niña. Entonces me gusta y hago el ejercicio de tratar de escribir desde los ojos de un niño. Ajá. Y es muy difícil porque el niño tiene esa curiosidad y ve todo y analiza todo, pero no sabe. No. Entonces, hay que explicarle con mucha claridad y ser muy, muy serios a la hora de explicarles, muy serios y muy veraces, no irse por las ramas, porque ellos ahí mismo se la pillan. Me parece muy difícil escribir como un niño, entonces eso se lo abono pues a Sofía y me parece un trabajo muy, muy duro de hacer porque escribir es difícil y escribirlo que parezca un niño todavía más y más como ella lo hizo, porque ella decía que ella entrevistó a estas personas ya grandes, muy grandes, con sus recuerdos. Entonces, doblemente duro, difícil. Me parece un trabajo muy, muy bello el que hacen los escritores, porque es difícil, es muy difícil narrar desde el niño
y que sea veraz, que sea para el lector sea algo que diga, uy, sí, yo no había pensado en eso, me parece súper complicado eso. Y se va a Alex, pero cuéntanos más chismes de la reunión. Cuéntanos, no sé, qué les contó del libro, de la creación, de su proceso, del recibimiento de los lectores. Cuéntanos todo lo que quieras contarnos. Hola. ¿Me oyen bien? Sí. Es que hay aquí un poquito de interferencia, pero sí. No, ella como autora súper accesible, me Ajá. parece una persona común y corriente, o sea, Sí. para nada su vida. Yo he estado en varias entrevistas con varios escritores y todos han sido como si fuéramos amigos. Entonces, Sí. me gusta mucho encontrar que el escritor no ha perdido como esa esencia de ser persona. Ujú. Ella nos contaba todo lo que tuvo que pasar, las entrevistas, cómo se hace el proceso creativo, que ella pasaba 18 horas escribiendo y yo, 18. ¡Ah! Yo que me canso con 4. Pues para poder sacar el libro que sacó, Sí, porque si le deja más tiempo, menos tiempo, entonces saca un sí, libro más más pequeño, pero el tocho, que se lo hubiera agradecido, pero ay, no era tanto trabajar tantas horas, pero bueno. sí, pero ella se empeliculó, entonces Ajá, muy chévere, ella contando como toda la historia del proceso creativo, ajá. cómo llegó a esa historia, que, pero no recuerdo cómo fue que llegó, o sea, recuerdo que entrevistó a los niños, pero no recuerdo cómo llegó la idea. Ok. No lo recuerdo, pero próximamente tendré una reunión con Sí, ella, vi que, entonces, ajá, Antonia lo está haciendo, Antonia, entonces, ajá. sí, 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 sí. entonces, creo que Ana también está ahí en ese grupo, entonces Ana, si no, Sí, yo me iba a va a meter, pero cualquier como ella hace la pregunta, reunión los lunes y no puedo, dije como no, ni modo. Pero bueno, ah, le vamos a pasar los datos a Alexa por si se puede o quiere eso, reunirse. Caro, sino, a mí o a Ana, a cualquiera Listo, de las dos, porque las dos estamos en el listo. mismo grupo, entonces sí, las preguntas para ella, no recuerdo cómo fue que llegó la idea, no recuerdo. Ok. Pero sí recuerdo que ella entrevistó a las dos personas ya muy grandes, Ajá. ya están viejitos, eh, y recrear como todo ese mundo infantil muy, muy difícil. Por eso ella decía que se demoraba tanto tiempo, porque tratando como de organizar las ideas y el mundo infantil, me parece muy, muy agradable lo que hizo y le agradecemos mucho porque es un trabajo muy duro hacerlo creíble para el lector. Ujú. Sí, mira, justamente era lo que hablábamos ahorita, ¿no? De que sí, o sea, tú puedes escribir algo, o sea, decir, ¿no? Es un niño, crear el personaje, pero de ahí a, o sea, la línea es como muy delgadita para hacerlo creíble, ¿no? Exacto. Porque aparte, creo que tenemos mucho esta idea de que los niños no, como que cuando pasa una situación difícil o una situación de guerra, como, o sea, como si Ellos no no se dan captaran. cuenta. Ajá, exacto, No como se si no dan se cuenta, dieran sí. cuenta. Esto sí, sí se dan cuenta. Y sí se dan cuenta de todo, ¿no? Entonces, o sea, imagínense, ¿por qué entonces hay tantos adultos que de niños fueron abusados y lo recuerdan, ¿no? Y se dan cuenta. Y es complicado, entonces, como cuando un niño digiere una situación complicada o una situación difícil, y los adultos tendemos mucho a minimizar las experiencias de los niños, ¿no? Que porque entonces ellos no, o sea, no están grandes, eso va a pasar en algún momento y puede ser que nunca pase. Entonces me parece como muy interesante el ejercicio de hacerlo real, bueno, lo que les decía primero, hacerlo importante, ¿no? O sea, que sus historias, su visión que ellos tengan de un evento traumático, vamos a decirlo como la guerra, es importante, ¿no? Que sus historias son valiosas y también creo que nos enseña como adultos a tener humildad, a tener la humildad de escuchar a los niños, de escuchar, de creerles también, ya hablando como digamos de otras experiencias traumáticas, de que ellos también pueden contar una verdad. Entonces, eso me pareció como que muy interesante en el libro. Les quiero hacer una pregunta, bueno, sobre todo más para Alexa Vergara y Ana, que pues
van como más avanzadas en la lectura, ¿qué partes les parecen innecesarias o qué partes les parecen que sobran en el libro? Bueno, si creen también, ¿no? Que al final del día, como toda la historia es un círculo redondo y que cumple su función, también. Vamos primero con Ana. Sí aportan, o sea, ya al final tú te das Ok, cuenta de que sí, entiendes. todo esto tiene un punto. Ok, Pero la narración que a mí se me hacía más larga, creo que era la del papá de Arno, ok. como esas intermitencias en que se iba a la Ajá, a la guerra, se guerra. quedaba, ¿no? Esas partes eran como más largas. Las de Janus sí me parecieron muy interesantes porque él tiene otro punto de vista más allá que los de las familias, por lo que él estaba completamente solo. Entonces Ujú. ahí vas viendo todo como él vivió esta situación ya desde fuera y ya pues cuando tiene ese desenlace bastante trágico al final. Y las otras partes que me han parecido innecesarias, no sé si también algunas partes de la guerra, Ok. que ya era demasiado dolor, por lo Lo que que tú era dices, ¿no? demasiado Como que al final, consecutivo. como mucho dolor, como ya, o sea, ya entendimos la idea, Sí. pero, o sea, era como una tras otra, tras otra. Cuando pasa lo del Kaiser, pasa tal cosa, muere tal Sí. persona, como que era ya demasiado consecutivo, pero ella se hace como una pausa y Ajá, vuelve otra vez y sube como que otra vez, o sea, como se mantiene el ritmo hasta a partir de cierto punto del libro, como que ya uno se engancha ok. y sigue. Pero sí eran más esas partes del papá y aunque las de Janus sí me gustaron, también eran bastante largas. Las de Ilse y Arno, uno siempre quería seguir la pista, dónde va el uno, dónde va el otro, dónde va cada familia, dónde van los hermanos. Entonces era como el punto de enganche, más que hacia el papá y que hacia Janus. Ok, perfecto. También, bueno, pasando como a la otra parte y ser justas, como con la pregunta, cambiarla, ¿no? ¿Qué partes ustedes creen que al contrario de sobrar, fueron muy importantes y muy trascendentales como para entender la historia, para saber por qué esta historia es diferente, o sea, por qué vale la pena o por qué ustedes dirían vale la pena leer este libro? ¿Cuál es esa importancia de leer este libro que no tiene, bueno, ya hemos hablado un poco como digamos, ¿no? De la visión de los niños, de geográficamente ubicarlo en otro lado, pero ¿cuál sería ese aspecto que ustedes dicen, no, es que sin esto, o sea, estas páginas valieron la pena, ¿no? Porque está ubicado esta temática, esta problemática, esta situación, porque a mí me parece que Sofía se arriesgó un poco bastante en este libro. No estoy segura si este fue su primer libro. Déjame averiguar, no estoy al 100% segura. No, creo que primero fue El murmullo. Ah, no, este fue ha sido su último libro. Primero fue El murmullo de las abejas, luego Huracán, que bueno, yo no lo he leído, y luego Peregrinos. Pero me parece una jugada bastante arriesgada. Hablar de un tema que ya está muy hablado. A eso es a lo que me refiero. O sea, como de que, como lo que tienes que decir debe ser algo muy interesante para decir, porque es un tema que ya está demasiado abordado, sobre todo después del éxito del murmullo de las abejas, pues que fue como su boom, ¿no? Miren que no pasó mucho tiempo entre el murmullo de las abejas y Huracán, pasó solamente un año, así que yo me imaginaría que ya los tenía como medio preparados, pero de Huracán a Peregrinos pasaron 2 años de su publicación, lo que da a entender como de que sí fue una historia como que bastante nueva, ¿no? Pero lo que les decía es eso, me parece una idea bastante arriesgada de hablar de un tema que ya se ha hablado demasiado, que yo siento que eso solo lo hacen autores que ya tienen una experticia. Ya tienes tu nicho, ya sabes qué le gusta a la gente que te lee, ya sabes que saques lo que saques te lo van a comprar y que independientemente si le das como el giro a la tuerca, pues lo van a ubicar fácil. Por ejemplo, se me ocurre Isabel Allende, ¿no? O Stephen King, que ellos dos no necesitan hacer publicidad de sus libros. O sea, esos libros se van a vender así ellos literalmente lo publiquen y se desaparezcan por un año entero, eso se va a vender.
Entonces me parece como interesante como eso, ¿no? Y bueno, sí quisiera, bueno, en la reunión que tengan con Antonia, que le pudieran preguntar eso, es como por qué hablar de la Segunda Guerra, por qué para ella era tan valioso hablar de la Segunda Guerra, porque sí me parece un movimiento muy arriesgado en ese sentido, y qué rescatamos de eso, es un poco como la pregunta. Vamos con Alexa. Bueno, estoy de acuerdo con Ana, la parte del papá me pareció súper innecesaria, de hecho, yo cuando ya se murió, o sea, que yo pensaba que se había muerto Ujú. por allá en Rusia, yo dije, no, ya, y de repente, no, no sé, y este cuando revivió, ¿por qué revivió? O sea, eso es verdad, eso fue ahí como una pérdida de tiempo de varios Ok, capítulos. Y de hecho, o sea, yo me eché a reír, yo dije, bueno, ya, es más, yo tomo apuntes, entonces ya yo ajá. ya yo lo había matado hace rato, lo había sepultado, y yo, Ay, como que me dio rabia. Yo dije, ay, no, ahora me va a tocar poner que este revivió y no sé. O sea, esa parte, por ejemplo, me pareció como que, o ok, sea, nada que ver, solamente yo creo que fue porque se le ocurrió meter a la señora esta, donde después ellos aparecen, después y se meten en la casa, que era la cliente de él, ok. y porque yo creo que ella lo necesitaba como para que uno conectara allá, pero sinceramente, o sea, y después, lo peor es que él nunca habla del tema, está deprimido, bueno, se volvió dependiente de la droga, no sé Ajá. qué, de repente viene, le tocan la puerta y otra vez va para la guerra y se desapareció. O sea, esa historia ahí, o sea, ese personaje, o sea, esos capítulos estaban súper, súper de más. O sea, Ok. y de hecho fue así, le tocaron la puerta, se fue y más nunca apareció. O sea, y no O sea, supimos de él. se fue a comprar unos cigarrillos y nunca volvió. Ajá. Y además de que lo revivieron de repente, en serio, o sea, eso sí fue muy abrupto ahí, me Bueno, parece pero mira que... que siento que tiene todo el sentido. No sé, yo a Sofía la veo también como que ella trata de tocar estos temas como sociales, muy por debajo, ¿no? O sea, no siendo tan explícita como otras autoras latinoamericanas, porque si vemos, yo no siento que ella haga parte de este boom de autoras latinoamericanas a pesar de haber surgido en la misma época, ¿no? Más o menos hace unos 10 años. Si vemos, o sea, ella no hace parte de este boom de autoras que hablen de la maternidad, de autoras que hablen de lo que es ser mujer, ¿no? Por ejemplo, las que ya hemos leído un poco como María Fernanda Ampuero, Mariana Enríquez, Pilar Quintana, Agustina Basterrica, ¿no? O sea, bueno, si vamos a mexicanas, entonces Brenda Navarro, Fernanda Melchor, ¿no? Primero, creo que cronológicamente hablando en edad, todas las demás como son un poquito más jóvenes que Sofía. Y lo otro es porque Sofía se ha inclinado por un género completamente distinto, que es la ficción histórica, a diferencia de las otras autoras que se inclinan más como por la narrativa, ¿no? O el terror social, todo esto. Sin embargo, ya con esta lectura y con la anterior también, es que ahorita que lo decías y que hiciste como esta broma de, se fue a comprar cigarrillos, no sé por qué mi cerebro hizo esta conexión de algo que sucede mucho en la guerra y es el abandono de la paternidad, ¿no? Y que ha Sí, sucedido desde hace mucho tiempo, ¿no? Que si bien, claro, para los hombres, pues es muy difícil tener que ser responsables de, porque a mí me va a tocar luchar esta guerra que no es mía, ¿no? Sin embargo, yo también lo veo de alguna manera como para muchos hombres, por ejemplo, el estar en el ejército, el estar en la guerra, es parte de su identidad y es parte de su carácter, ¿no? Pero también es parte de librarse de la paternidad y huir y correr, ¿no? Cuando pues tienen que quedarse justamente en algún sitio. Yo no sé si yo les he contado esta conclusión que nos dio una profesora que a mí me pareció como se me voló, se me explotó el cerebro y si no, se las voy a volver a contar porque tiene mucho que ver con esto. Y es aquí en Colombia, bueno, ustedes saben que cuando uno aplica un trabajo, le hacen una prueba que se llaman como pruebas psicotécnicas, que pues miden como varios factores, ¿no? Entre esos como la ética, la moral. Y en esas pruebas se ha logrado determinar que los hombres siempre responden mal a las preguntas relacionadas con ética y moral. Y las mujeres siempre responden bien. Y
para, digamos, calificar ese aspecto se utilizan dos preguntas. Entonces, la primera pregunta que se utiliza es como si tú, por ejemplo, consumirías drogas o robarías, ¿no? Bueno, matarías, ¿no? Y pues todos, hombres y mujeres, responden no. Pero ¿dónde es en la pregunta que, por ejemplo, los hombres se descachan y dejan salir este lado no ético, digamos? La pregunta entonces vuelve a aparecer y dicen, si uno de tus compañeros de trabajo está consumiendo sustancias psicoactivas, está robando en la empresa, ¿tú lo delatarías? Las mujeres siempre responden sí, los hombres responden no. Y entonces se han hecho muchos estudios de por qué, o sea, por qué en una pregunta se afirma y en la otra, o sea, se niega, o sea, porque cuando soy yo no lo haría, pero si es alguien más, yo no delato a esta persona. Y los estudios han demostrado que esto viene más desde un factor social. ¿Qué quiere decir eso? Que pues hace muchos años, en los años 50, 60, 70, los hombres salían a trabajar y los hombres eran encargados de proveer dinero a su esposa y a sus hijos, ¿no? De que a ellos no les faltara alimentos. Y las mujeres se encargaban de gestionar ese dinero, ¿no? Es decir, de que a los hijos, pues, no se acabara la alimentación, ¿no? Pero aparte, entonces, las mujeres eran las encargadas de ayudar en las tareas de los hijos, ¿no? Y no sé si recuerdan, pero hasta hace poco había mucho, incluso yo creo que en muchas familias todavía existe este discurso, por ejemplo, cuando uno de los hijos tiene problemas de abuso de sustancias, cuando hay un embarazo adolescente, la culpa es de la mamá, ¿no? Porque pues la mamá no cuidó a su hijo o a su hija. Y eso hace, y se ha demostrado que el hombre considere que proveer dinero es su única responsabilidad y lo que pase más allá de eso no le compete a él. Entonces él sale de toda responsabilidad. En cambio, en las mujeres hay esta presunción y esta asunción que si algo le pasa al otro es mi responsabilidad, porque yo tengo que hacerme cargo de que todo funcione bien y de que todos estemos bien. Y esa, digamos, esa conclusión me hace mucha alusión ahorita lo que estás un poco contando, porque no sé hasta qué punto Sofía haya querido como tocar un poco este tema de el abandono, ¿no? El abandono de tu hogar, el abandono de la paternidad, siendo como una excusa la guerra, porque en muchos casos eso es lo que sucede. O sea, ¿en cuántos hogares no hay o hay, digamos, la falta de la paternidad, la falta de esta figura paterna? Porque el hombre está en la guerra. ¿Y cuántas veces se ha usado esto como el hombre está en la guerra y pues esa es su única responsabilidad, servirle a la patria y pues ya, y acá están sus hijos y qué pasa con sus hijos? Entonces no sé hasta qué punto, lo que les digo, o sea, esta es como una interpretación como que quizás va muy rápidamente, de que yo la veo mucho a Sofía así, que ella quiere tocar estos temas, pero no los toca porque ahí se pudo haber desglosado, o sea, otras 50 páginas, pero en realidad 50 páginas como para poder discernir el por qué abandonó a su familia y por qué fue como, ah, bueno, listo, chao, me voy y ya. Entonces, no sé, a mí me parece, o sea, me parece como muy interesante ese punto al que mencionas, porque me hace pensar muchas cosas sociales que se pudieron haber tocado en el libro, que quizás, bueno, ella tuvo sus razones y tomó decisiones, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un autor, de lo que se toca y no se toca en el libro. Les quería preguntar, ahora sí, bueno, para Alexa Salazar también, pero más como que en el caso de ustedes que lo terminaron, bueno, dos cosas. La primera es si seguirían leyendo a la autora. Y la segunda es si recomendarían este libro. Vamos con Anita. Yo sí quiero seguir leyendo a la autora porque Ok, sí he visto un boom con el murmullo de las abejas, quiero saber por qué. Y sí lo intenté leer, pero como que lo pausé y quiero ok, volver otra vez a retomarlo y buscar el otro libro que comentaste que se llama Huracán ajá. para tener como una mayor perspectiva sobre la escritura de Sofía. Y se recomendaría el libro, pues más a gente que ya haya leído sobre Segunda Guerra Mundial, que esté sí que ya tenga como más cancha, porque sí se ve como otra perspectiva
o personas que ya están acostumbradas a leer libros que son más largos, porque si te le recomiendas a alguna A persona un que primer es, lector, sí, a obviamente, un primer sí, lector, lo se va a va a dejar. espantar. Sí, sí, sí. Pero sí cumple su objetivo, o sea, con la parte emocional y de destruirte por dentro. Y también sí, a gente que si quiere sufrir, ya tienes un libro asegurado ahí. Ok, Entonces, ese sería me como parece. mi punto. Sí, bueno, yo espero que te leas El Murmullo. El Murmullo sí me gustó, a diferencia de este. Pero bueno, saben, bueno, todavía no escucho a las Alexas, sin embargo, bueno, después de esta charla me dejaron como con ganas de continuar con el audiolibro. No sé si lo voy a hacer, pero porque hay partes, claro, como que se escuchan interesantes, pero me dejaron como un poquito picada, entonces no sé, vamos a ver. Vamos primero con Alexa Vergara y luego con Alexa Salazar. Bueno, a mí me gustó, yo lo Ok. recomendaría. El Murmullo también me gustó. Bueno, Ujú. de hecho, cuando le empecé a leer Peregrino, yo no sabía de qué trataba. Ok. Yo como venía como del Murmullo, Ajá. venía como, pues, como con otro concepto de ella, no Ok. sé. Pero cuando empecé a leer el libro, como te digo, y vi como esas cosas curiosas que era sobre los niños, que el Murmullo también hablaba de este Francisco, o sea, sí empecé a Ujú. ver como cosas como características de ella, que hacían los libros, me pareció curioso, y yo ve, o sea, yo después, o sea, de que lo leí, porque ni siquiera lo hice automático, yo dije como que, ve, pero si el Murmullo de las abejas pasa esto, también habla Ajá. con, pues después fue que hice como la introspección y dije, no, mira que Freddy también tiene el labio leporino, ¿será que ella tiene un familiar así? O sea, se me ocurrieron como miles de cosas en ese Ok. momento. Y entonces, sí me gustó, creo que lo que pasa es que ella tiene como que el concepto de que un buen libro es largo. Mira que el Murmullo Sí. también es largo. Entonces yo creo que es algo como más en su cabeza, como que lo que decía Alexandra, que eso me impresionó, uno 18 horas escribiendo Jesús bendito. No, o sea, es que Entonces, imagínate eso es abuso laboral. O sea, porque es que ese es su trabajo. ¿Y de quién va a pronto pasar 18 horas trabajando? O sea, pienso por eso. que su concepción es eso, que de pronto si no hay Sí, gordito, pues no es un buen libro. sí, Entonces porque ella, me dice, bueno, Huracán no está tan largo, tiene 304 páginas, pero pues igual, o sea, es el más corto de sus libros. entonces pienso que de pronto es eso, pero sí, el libro me gustó, o sea, tiene sus cositas, pero Ok, me gustó. ok. Vamos con Alexa Salazar. Los dos libros los tengo pausados, o Ok, sea, Murmullo y Peregrinos. Los terminaré. ¿Cuándo? Pues los no sé. terminaré. Los recomendaré, no sé tampoco, porque Ok, son muy largos. sí, Y a mí me gusta leer y yo leo fácil en un mes, pero este me ha dado, los dos me han dado difícil, pues ha sido difícil para mí leerlos, entonces creo que no los recomendaré, no tanto por el tema, sino por mi experiencia, porque ujú, para mí no fue como grato leerlo, en el sentido de que no me enganchó desde el principio, sino que fue como más un reto, entonces no quiero que la otra persona sí. también pase por lo mismo. Por lo mismo. Mira que aparte yo también creo que es, bueno, es que dependen muchas variables y muchos factores, ¿no? Lo que les decía al inicio de la charla, como el estilo de vida que uno esté atravesando en ese momento, todo esto de el bloqueo lector, algo así porque, bueno, yo personalmente creo que el bloqueo lector no existe, sin embargo, puede decir el bloqueo lector, ¿no? Em, y otra cosa también es como el parámetro o la vara que uno tenga eh, cuando hay escritores que escriben libros largos, ¿no? Y voy a poner un ejemplo en mi caso. Bueno, yo sé que Ana y Alexa Salazar sí lo han leído, no sé si Alexa Vergara. Y para mí es Santiago Posteguillo, ¿no? Que el hombre hace libros de 1200 páginas, o sea, el doble de este libro, y no hay un momento en el que uno se sienta aburrido. Uno de los libros más cortos que él tiene como 700 páginas. Y yo les juro que ese libro me lo pude haber acabado en 2 semanas.
que es de una biología de Julia, es la segunda parte, exacto. Y ese tipo, o sea, tiene una habilidad para poder engancharte y que, o sea, tú ni te diste cuenta y ya leíste 700, 800, 1000 páginas y tiene una habilidad para, él hace ficción histórica también y ficción histórica pesada de Roma, es historiador, entonces es profesor, entonces tiene como todo este estigma un poco de lo aburrido, pero sus libros son todo menos aburrido. Y yo creo que él puso la vara muy alta para mí de si vas a hacer un gasto de papel tan grande, tiene que estar bien justificado, ¿no? Porque aparte el hombre tiene saga tras saga, entonces es como, ¿qué más me vas a contar de un emperador que no, ni lo conozco, ¿no? O sea, ¿qué más hizo aparte de gobernar? Y te mete un montón de cosas, pero mete, por ejemplo, mitología en una de sus sagas, hay una saga que uno de sus libros parece thriller porque inicia con el asesinato de uno de los emperadores y se va para atrás, ¿no? O sea, este es el evento que pasó en la actualidad, ¿qué pasó antes para llegar a ese asesinato, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido, o sea, él puso la vara y cuando pasó esto con Sofía, yo dije, como que, o sea, comparto el sentir de Alexa Salazar en ese sentido de, ay, o sea, lo pudiste haber hecho en menos páginas. Cuéntanos, Alexa. En ese sentido, yo estoy leyendo en ese momento, otra novela histórica que le escribió otra autora sobre Adriano. Entonces, Margarit Yourcenar. ajá. ¿Qué te ha parecido? No lo he leído, Entonces, pero lo quiero leer. Es como estar parada en una escena en una de las escenas de la trilogía de Trajano. Okay. Entonces uno dice, pero si Trajano me dijo tal cosa de Adriano, ¿por qué Adriano me está diciendo tal cosa del mismo hecho? Son visiones muy distintas. Ajá. Pero es la forma como lo ve cada personaje. Ajá. Entonces, desligarse, por ejemplo, para mí desligarme de Poseguillo ha sido de la difícil. versión de él, claro. Ajá. Y ha sido difícil entender que tengo que desligarme de esa visión. Y entender que nos está contando ficción, ¿no? Porque es que a veces el hecho de que Posteguillo sea historiador, la gente lo ve como, que era algo que yo discutía con Sofi, que es como, pero es que es una novela, o sea, él no es un libro de historia. Exacto. No sabemos si lo que nos está contando es algo que en realidad pasó o está ahí creando, ¿no? Exacto. Entonces, Posteguillo tiene sus razones históricas. Yourcenar también tiene sus razones históricas porque también lo estudió, también documentó. Y es su visión. Para ver eso. Entonces, sí, son visiones muy distintas. Entonces, con este caso también pasa lo mismo. Son visiones muy distintas de un mismo hecho. Y tiene tantas historias como observadores hubo en ese momento. Entonces, yo no puedo cerrarme a una única verdad. El problema es que cuando yo me caso con un escritor o con un hecho en particular, me estoy negando la posibilidad de aprender nuevas cosas. De tener otra visión, claro. Exacto. Entonces, lo que me pasó a mí con Peregrinos es que yo decía, pero es que, ¿cómo así? A mí me están narrando una cosa que yo supuestamente ya lo tenía claro y me la está moviendo. Entonces... Y resulta que ahora no es así. Exacto. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es lo que yo pueda analizar de determinado hecho, sin importar, o sea, no sin importar, no violentando, sino escuchando las otras opciones, porque ella lo que hizo, Segovia lo que hizo fue escuchar estos niños, estos chicos cuando eran grandes, inventarse su ficción y plasmarla. Pero es posible que esa historia también sea real. Sí. Entonces yo no puedo tampoco decir, no, esto es ficción y no me interesa, ¿no? Formando a mí partecita de la historia. O al contrario, es decir, como es ficción y es ficción, ¿no? O sea,
es eso, o sea, pasaron cosas reales y pasaron cosas como que, pues, que ella va a crear, como es lógico. Pero ¿quién Pero dice que no pasó así? sí, o sea, no sabemos. Si yo le creo a Poseguillo, ¿por qué no le puedo creer a otro? Exacto. Sí, lo que tú Entonces, dices es que pusimos la vara muy alta con sí. Poseguillo, pero Y porque mira que en mi conocemos caso, primero más que Poseguillo. por los hechos, a mí no o sea, a mí no me molesta, porque con Poseguillo no me pasa como de que, ay, porque, o sea, me está diciendo la verdad. Yo sé que él crea y crea mucho. Ujú. O sea, es muy Sí, mentirosillo, ¿no? O sea, mentiroso en el porque, sentido por de ejemplo, mi creativo. hermano lee también mucho de Roma y lee otros autores y me ha dicho, Sí, no te valgas tanto de Poseguillo, no, Poseguillo es muy mentiroso y porque yo lo he es encontrado novelista, o así. sea, es novelista, ¿no? Sin Ujú. embargo, a mí lo que me brinca como en el caso de Sofía es las páginas. O Exacto, sea, tú puedes contarme esto en menos en páginas. menos páginas. A lo que yo voy es, si tú vas a usar un número grande de páginas, dame una razón que sí lo encuentro en Posteguillo, porque entonces, claro, tú vas con un ritmo y en la página 400 de pronto, o sea, cuando tú crees que ya no va a pasar nada, pasa algo completamente o sea, te tiene comiéndote las uñas y en la página 600 pasa otra cosa, ¿no? Y en la página 800 vuelve a pasar otra cosa y tú dices Ujú. como que, ¿cuándo se va a acabar esto? En Pero de cambio, pronto esa es la magia de él como sí, novelista, sí. que de pronto, Y mm, entonces puso una vara en donde aquí es como, voy 50 páginas y no ha pasado nada, voy 100 páginas y no ha pasado nada, yo te y entiendo. todavía me faltan otras 350 páginas, y es como, ¿cuándo va a pasar algo? Entonces eso sí fue muy difícil, pero igual siento lo que les digo, me dejan picada de que posiblemente lo termine, no estoy muy segura de eso, posiblemente lo termine, efectivamente va a ser en audiolibro, no va a ser en lectura, posiblemente, porque eso me parece interesante y a mí me parece muy interesante, a mí me encanta cuando en un club de lectura hay esto y de que a mí me gustó y a ustedes no les gustó, o al contrario, a mí no me gustó y a ustedes les gustó, porque un club de lectura no se define porque a todas nos guste el libro. Un club de lectura no se define porque todas leamos el libro. Un club de lectura se define porque la opinión de todas es importante. La opinión, escuchar a todas las personas es importante. Eso, por eso me gustan a mí los clubes de lectura, porque uno lee el libro uno solo y Ujú. se arma su idea y punto. Y se queda con Pero la me visión. gustan los clubes de lectura porque hay tantos libros como miembros del club. Ujú. Entonces es chévere escuchar lo que piensa este, lo que piensa la otra, lo que dijo este, o vio algo diferente que yo no había visto, o lo Ujú. pasé por encima. Eso es tan bueno y tan enriquecedor. A mí me gusta mucho. Sí, Y por más que me digan, no, es que ya eso pasó de moda. No, a mí me sí. gusta mucho participar. Y sobre todo, bueno, ahora que, por ejemplo, Alex, que ha estado como o sea, de este libro en varios clubes de lectura, va a ser muy interesante, bueno, si ustedes se conectan a la reunión de Antonia, pues para ver también, ¿no? Otras opiniones de justamente del mismo libro. Bueno, no sé si se nos escapó alguien o algo, perdón, como que algo que les haya quedado ahí faltando por decir, algo que no hayamos hablado, sino para que posemos para nuestra foto y avisos parroquiales. A ver, eso, me avisan. ¿Ya? ¿Listas? Eso, muy bien. Avisos parroquiales. Bueno, tenemos ya, por fin hemos cerrado con este libro que se nos atrasó. Entonces, lo que queda de abril, bueno, tenemos Semana Santa, entonces como que queda un poquito de más tiempo, porque es en 2 semanas, justamente, aunque yo creo que se va a extender un poco. Estaremos leyendo Un lugar soleado para gente sombría, siempre me equivoco en el título, de Mariana Enríquez. Son cuentos, está cortito, creo que tiene como unas 170, 180 páginas. Leí el primer cuento y no me encantó tanto, así que espero
que no sea esto una mala racha o algo que está pasando. Mañana voy a seguir retomando, si le voy a dedicar esta semana como para ver qué pasa. La fecha de lectura es el 27 de abril, el domingo en 2 semanas. Sin embargo, como ese fin de semana inicia la Filbo, no creo que, o sea, yo creo que lo vamos a mover. Eh, creo que va a ser ese, sí, creo que va a ser como en 3 semanas. Sin embargo, estamos viendo, o a menos de que sea después de Filbo, pero ya sería como muy lejos, entonces yo creo que sí va a ser como en esa semanita finales de abril, en 3 semanas, para que podamos como tener la charla, porque en mayo se viene un libro que tengo muchas ganas de leer, que es Cosas que nunca hablé con mi madre, cosas que no le dije a mi madre, no sé. Seguía el cuento de la criada, porque ya ven que vamos atrasados, pero eso la pasaremos para después, porque, o sea, en mayo sí o sí yo quiero leer este libro de la mamá. Entonces, va a estar como que estos cambios un poquito locos. Sin embargo, nada, espero que lo disfruten, espero que si se unen a la lectura, pasemos un momento chévere. Gracias por unirse, gracias por esperar tanto por esta charla. Yo sé que estuvo como, se nos atrasó todo, pero bueno, ya por fin la tuvimos. Ahora sí, que descansen, que pasen bonita noche, que sigamos leyendo y cualquier información como cualquier cosa, les dejo ahí por el grupo. Entonces pasen bonita noche y también pasen una bonita Semana Santa y descansen. Chao. Chao. Buenas noches a todas.